Mi hija de 6 años me dijo, «Mamá, no podemos ir a casa esta noche». Parecía aterrorizada. Entonces vi a mi suegra entrar en nuestra casa. No entré en pánico. Me escondí y observé. Lo que sucedió después me hizo llamar al 112. Si crees que cada acción tiene una razón, dímelo en los comentarios, porque pasé mucho tiempo pensando que las personas en mi historia solo estaban estresadas, trabajaban demasiado o tomaban malas decisiones. Y entonces vi a mi suegra abrir la puerta de mi casa con mi llave de repuesto y prenderle fuego como si estuviera encendiendo una vela de cumpleaños. Así que tal vez no todas las acciones necesiten una razón profunda. Algunas acciones solo necesitan unas esposas. La urbanización Monteclaro parece un folleto turístico que cobró vida y aprendió a juzgarte. Es una comunidad privada en la zona noroeste de Madrid, el tipo de lugar donde el césped siempre está cortado, los buzones son idénticos y el presidente de la comunidad envía correos electrónicos educados que de alguna manera se sienten como amenazas. Nuestra calle, la Avenida de los Arces, se curvaba como si estuviera diseñada para confundir a los extraños y mantener a los residentes complacientes. Chalets de 2 plantas, vallas blancas, aspersores siseando por la mañana como si contaran secretos. Ya conoces el ambiente. ¿Nos va bien? Por favor, no arruines la estética. A Javier le encantaba. Mi marido no solo quería una casa bonita. Quería el tipo de casa que hiciera que sus compañeros de trabajo se quedaran callados medio segundo al entrar. Trabajaba en el sector financiero en la zona de las 4 Torres, tenía un cargo que sonaba importante, usaba trajes que no se arrugaban y hablaba con frases tranquilas que hacían que la gente asumiera que siempre sabía lo que estaba haciendo. Yo también solía creer eso. Yo era la que estaba entre bastidores, la gestora silenciosa, el departamento de logística. Había sido traductora e intérprete antes de que naciera Lucía. Auriculares, salas de conferencias, discursos rápidos, pensamiento agudo. Me encantaba. Pero en algún lugar entre una hipoteca, una niña y el despegue de la carrera de Javier, me convertí en la persona que manejaba todo lo demás para que su vida pudiera seguir siendo tranquila. Al principio no me importaba. Se sentía como construir algo. Luego empezó a sentirse como mantener una mentira. Ese martes por la mañana de octubre parecía un día perfecto para seguir fingiendo. Hacía calor para la época, el veroño madrileño. Una suave luz dorada entraba por los azulejos de la cocina. Afuera, los árboles empezaban a cambiar de color, rojos y ocres. Adentro la cafetera gorgoteaba como si estuviera haciendo un trabajo importante. Lucía entró caminando suavemente con sus calcetines de dinosaurios, el pelo todavía revuelto por el sueño, agarrando un pequeño triceratops de plástico como si fuera su animal de apoyo emocional. Mamá anunció tan solemne como un juez. Hoy tenemos plástica. Eso suena peligroso, dije, deslizando un plato sobre la mesa. No es peligroso, dijo ella, ofendida. Es creativo. La creatividad es como la purpurina se te mete en el torrente sanguíneo, le dije. Siéntate. Ella se rió y se subió a su silla, balanceando las piernas. 6 años, primero de primaria, cuerpo pequeño, opiniones gigantes. Javier entró un momento después con una camisa de vestir planchada y pantalones de sastre, ajustándose el gemelo como si fuera una obligación moral. Parecía sacado de un anuncio de éxito. Se inclinó junto a Lucía y le dio un golpecito en el pie con calcetín. Carrera, dijo e hizo un espectáculo poniéndose sus propios calcetines despacio, dramáticamente como un evento olímpico. Los ojos de Lucía se iluminaron. Vivía para la competencia, especialmente cuando era falsa. Hicieron la carrera, él la dejó ganar, ella chilló y él le revolvió el pelo. Los observé y sentí esa calidez familiar en el pecho en la que solía confiar. Esta es mi vida, pensé. Esta es nuestra familia. Entonces vibró el móvil de Javier. Su cabeza giró hacia él como un perro escuchando un silbato. Revisó la pantalla, tensando la mandíbula, y se metió el teléfono en el bolsillo. ¿Todo bien?, pregunté, tratando de sonar casual. Trabajo, dijo rápidamente. Por supuesto que lo era. Todo era siempre trabajo ahora. Javier solía estar presente en nuestras mañanas, hablador, bromista. Me robaba la tostada con tomate y decía que estaba probando si tenía veneno.
Nos besaba en la frente a Lucía y a mí como si fuera parte de una rutina que realmente disfrutaba. Últimamente se movía por la casa como si ya llegara tarde a algo, incluso cuando no lo estaba. Las noches tarde se volvieron normales. Y no tarde por el tráfico de la M30, ni tarde por una reunión que se alargó. Me refiero a tarde como si no quisiera volver a casa. Entraba después de las 10, a veces después de medianoche, con los ojos demasiado alerta y la cara inexpresiva. Murmuraba algo sobre plazos de entrega y se iba directo a la ducha, frotándose como si intentara borrarse a sí mismo. Una noche lo abracé y noté un olor en su ropa, dulce y químico, como ambientador barato luchando contra el humo de tabaco. No era colonia, ni un bar, ni nada que perteneciera a nuestra casa limpia y pulida. Le pregunté al respecto. Nada, dijo. Reformas en la oficina. Es asqueroso. Luego cambió de tema tan rápido que mi cerebro apenas tuvo tiempo de seguirle el ritmo. Y entonces empezó a vigilar su móvil. No me refiero a ser privado. Me refiero a llevárselo al baño y ponerlo en el lavabo como si fuera un recién nacido. Solía dejarlo en la encimera. Ahora bien podría haber estado injertado en su mano. Si vibraba en la cena, sus ojos se disparaban hacia él. Si Lucía le hacía una pregunta, respondía con media frase mientras leía algo debajo de la mesa. El muro entre nosotros no se levantó de golpe. Se levantó silenciosamente ladrillo a ladrillo, mensaje a mensaje, mentira a mentira. Al principio intenté hablar. ¿Estás bien? ¿Qué tal el trabajo? ¿Quieres que nos tomemos un fin de semana en la sierra? Javier sonreía tenso y ensayado y decía, estoy bien. Era el tipo de estoy bien, que significa deja de preguntar. Y por un tiempo lo hice. Porque eso es lo que pasa en el matrimonio. No quieres creer lo peor. Quieres creer en la historia en la que invertiste. Entonces llegó la primera llamada. Número oculto. Contesté porque en el fondo sigo siendo una persona que piensa que ignorar una llamada podría traer mala suerte. Una voz de hombre dijo ronca y plana, ¿es usted la mujer de Javier Ruiz? Se me encogió el estómago. ¿Quién es?, pregunté. Dígale a su marido que nos hemos cansado de esperar, dijo. Dígale que nos acordamos. Luego colgó. Sin explicación, sin contexto, solo una frase lanzada en mi cocina como un objeto afilado. Cuando se lo conté a Javier, se puso pálido solo por un segundo y luego forzó una risa que sonaba dolorosa. Estafa, dijo. Hacen eso. Sacan nombres de filtraciones de datos. No contestes a números ocultos. Quise creerle, así que lo intenté, pero las llamadas no pararon. Llegaban por la noche. Llegaban cuando Lucía hacía los deberes en la mesa. Llegaban cuando estaba sola en el pasillo del Mercadona sosteniendo un cartón de huevos, tratando de no parecer el tipo de mujer que podría ser sacudida por una voz en el teléfono. A veces había respiración fuerte. A veces había amenazas disfrazadas de advertencias. A veces era solo silencio. Y entonces, porque el universo tiene sentido del humor, se hizo público. Hay un grupo de WhatsApp para el curso de Lucía. Padres compartiendo recordatorios sobre la Semana Cultural y chaquetas perdidas. Es la versión digital de un pasillo lleno de sonrisas educadas. Ese miércoles estaba revisando mensajes sobre una recaudación de fondos escolar cuando apareció un mensaje nuevo. Sin nombre, sin foto de perfil, solo un número. Padres, tengan cuidado. Javier Ruiz es un fraude y un deudor serio. Tengan cuidado. Debe más de 200.000 euros y estafará a cualquiera para cubrirlo. Me quedé mirando la pantalla tanto tiempo que me empezaron a llorar los ojos. Un minuto después, el mensaje desapareció. Borrado, lo cual es gracioso porque en los grupos de WhatsApp la gente no olvida, hace capturas de pantalla. El chat se quedó en silencio de esa manera lenta y pegajosa que me decía que todos estaban leyendo y decidiendo qué tipo de persona era yo. Sentí que me ardían las mejillas. Me temblaban las manos. Entré en nuestro salón y vi a Lucía coloreando en la mesa de centro, tarareando para sí misma, completamente inconsciente de que el nombre de su padre acababa de ser arrojado a un pozo con 100 testigos. Esa noche, cuando Javier finalmente llegó a casa, le mostré la captura de pantalla.
La miró fijamente con la cara inexpresiva, y luego algo en él se rompió. No hacia la honestidad, sino hacia la ira. Están tratando de destruirme, dijo. ¿Lo entiendes? La gente quiere verte caer cuando tienes éxito. ¿Quiénes son ellos?, pregunté en voz baja. Los ojos de Javier brillaron. Tú no te metas, Elena. Tú ocúpate de la casa. Ocúpate de Lucía. Déjame manejar mi lado. Me reí una vez, una risa silenciosa y fea. Tu lado está apareciendo en el chat de padres de primero de primaria, dije. Apretó la mandíbula. Lo estás empeorando, siseó. Me fui a la cama esa noche con el móvil en silencio y el corazón a todo volumen. Lucía entró en nuestra habitación alrededor de las 9, arrastrando su estegosaurio de peluche y con aspecto somnoliento. Papá, susurró. ¿Me lees un cuento? Javier ni siquiera abrió los ojos. Esta noche no, dijo. Lucía se quedó allí un segundo, esperando como si pensara que tal vez él recordaría que era su padre. Luego se dio la vuelta y salió en silencio. Vi su pequeña figura desaparecer por el pasillo y sentí algo frío asentarse en mi pecho. Todavía no era miedo, más bien la primera señal de advertencia antes del humo. El viernes por la tarde estaba recogiendo la mochila de Lucía y ensayando mentalmente mi sonrisa de todo es normal, para la recogida del colegio cuando sonó el timbre. Era Carmen. Mi suegra nunca visitaba casualmente. Carmen Ruiz aparecía como una tormenta con pintalabios. Pelo perfecto, abrigo perfecto, perlas, una sonrisa que parecía educada hasta que notabas que no movía los ojos. Entró sin esperar invitación porque los límites nunca fueron lo suyo. Elena, dijo alegremente como si fuéramos amigas quedando para el aperitivo. Estaba cerca. Vivíamos detrás de una puerta con código de seguridad. Estar cerca requería intención. Le ofrecí café porque aprendo lento. Carmen se sentó en mi salón e hizo lo que siempre hacía. Convirtió nuestro matrimonio en una evaluación de desempeño. Javier está bajo mucha presión, dijo removiendo su café como si estuviera pensando. Los hombres como él tienen mucho sobre sus hombros. Hombres como él. Como si fuera una raza rara y frágil. Asentí porque estar en desacuerdo con Carmen era como discutir con una pared que escribe correos electrónicos. ¿Y lo estás apoyando adecuadamente?, preguntó con voz suave y ojos afilados. Ahí estaba, el cuchillo se deslizó con una sonrisa. Hago todo lo que puedo, dije. Carmen ladeó la cabeza. A veces los hombres se quedan fuera hasta tarde cuando el hogar se siente tenso. Tenso, ¿verdad? No porque estén escondiendo algo obviamente, sino porque sus esposas hacen preguntas. ¡Qué irracional! No creo que Javier se quede fuera porque le pregunté sobre una llamada telefónica amenazante, dije, y hasta yo pude escuchar la tensión en mi voz. La sonrisa de Carmen se apretó. Si lo presionas, puedes alejarlo. La miré por un segundo esperando el momento en que pudiera reconocer que el nombre de su hijo había sido arrastrado por un chat de padres y que alguien básicamente había amenazado a nuestra familia. No llegó. Carmen habló durante una hora sobre el estrés de Javier, su responsabilidad, lo difícil que es ser un hombre hoy en día. Ni una sola vez preguntó si yo estaba bien. Ni una sola vez mencionó a Lucía. Cuando finalmente me levanté para terminar la visita, Carmen me dio unas palmaditas en la mano como si yo fuera una niña que no entendía la vida real. Solo sé prudente, dijo. Eso es todo lo que digo. Después de que se fue, me quedé en mi silencioso salón y sentí como si me hubieran empujado suave y educadamente por un precipicio. Cogí mi móvil y abrí nuestra aplicación del banco. Javier y yo siempre habíamos compartido el acceso. Éramos la pareja de no guardamos secretos, o al menos eso pensaba yo. El inicio de sesión no funcionó. Lo intenté de nuevo. Aún nada. Restablecí la contraseña. El correo electrónico de restablecimiento fue a una dirección que no reconocía. Se me cayó el alma a los pies. Javier había cambiado el acceso. Javier había estado construyendo una vida privada dentro de nuestra vida compartida. Y entonces sonó mi teléfono. Era una mujer que había conocido una vez en la cena de Navidad de la empresa. La esposa de un compañero de Javier.
Habíamos hablado sobre colegios y el tiempo y fingido que los eventos corporativos no eran insoportables. Su voz era baja y apresurada ahora. Elena, dijo, lo siento. No debería llamar, pero estoy preocupada. Esa palabra otra vez. Preocupada. Como si mi marido fuera un electrodoméstico defectuoso. Todo el mundo se estaba dando cuenta. Ha estado pidiendo dinero prestado, dijo. No a los bancos, a la gente. Y escuché algo sobre apuestas deportivas, y el tipo de gente con la que está involucrado no es normal. Se me cerró la garganta. ¿Por qué me dices esto?, pregunté. Porque si fuera mi marido, dijo, querría saberlo. Y porque alguien acaba de enviar un mensaje en un chat de padres, y eso no es aleatorio. Eso es rencor. No tenía que decirlo. Alguien quería a Javier humillado. Y cuando la gente quiere que te humillen, generalmente es porque quieren controlarte. Esa noche, cuando Javier llegó a casa, no grité. No tiré cosas. No hice nada dramático. Simplemente me paré en la cocina mientras él se servía agua como si fuéramos normales y le hice una pregunta simple. ¿Estás apostando? Javier se congeló el tiempo suficiente para que yo viera la verdad pasar a través de él. Luego se recuperó. No, espetó. Joder, Elena. Entonces, ¿por qué me llaman extraños? ¿Por qué alguien envió un mensaje a los padres de la clase de mi hija? ¿Por qué no puedo acceder a nuestra cuenta bancaria? Sus ojos se volvieron planos. Estás husmeando ahora, dijo. Soy tu mujer, respondí. Esto no es husmear. Esto es supervivencia. Dejó el vaso con fuerza suficiente para que traqueteara. Dije que no te metas, dijo con voz baja. Lo miré fijamente, dándome cuenta de algo lenta y dolorosamente. Javier no solo estaba ocultando cosas. Las estaba eligiendo por encima de nosotros. Me fui a la cama más tarde con Lucía dormida a mi lado. Se había metido en mi cama porque tenía una sensación extraña. Y escuché a Javier moverse abajo mucho después de la medianoche. En un momento dado, lo escuché susurrar por teléfono. Su voz era tensa y rápida. Y luego escuché una palabra que me erizó la piel. Mamá. Llegó el martes por la mañana, cálido de nuevo. Otro día suave fingiendo que nada estaba mal. Afuera, la urbanización se veía como siempre. Césped cuidado, coches brillantes, vecinos saludando con la misma amabilidad ensayada. Dentro de nuestra casa el aire se sentía tenso, como una habitación donde alguien acababa de discutir y dejaba el silencio atrás. Hice el desayuno. Lucía comió despacio, inusualmente callada. Javier apenas tocó su comida. Revisó su móvil, maldijo por lo bajo, lo revisó de nuevo. Su rodilla rebotaba debajo de la mesa como si estuviera alimentando un pequeño generador. Conduciré yo hoy, dijo de repente, agarrando sus llaves. Normalmente conducía yo. Teníamos una rutina. Dejar a Javier en la estación de cercanías, luego llevar a Lucía al colegio. Pero esa mañana insistió. ¿Por qué?, pregunté. Reunión, dijo. No puedo llegar tarde. Su tono tenía ese borde de nuevo lo suficientemente afilado para cortar la curiosidad. Así que le dejé porque en ese momento todavía estaba haciendo eso de cooperar con la persona que te está lastimando, esperando que mantenga la paz. Javier condujo como alguien perseguido. Seguía revisando el reloj, el teléfono, el espejo. Lucía se sentó en el asiento trasero, agarrando su pequeño llavero, una cosa brillante que había elegido en una feria escolar, y mirando por la ventana como si estuviera tratando de resolver un problema demasiado grande para ella. Llegamos a la estación. Los viajeros pasaban a nuestro lado como una marea. Vasos de café, maletines, caras cansadas dirigiéndose al centro de Madrid. Javier saltó rápido. No me besó. No miró a Lucía. Que tengáis un buen día, lanzó sobre su hombro, ya alejándose y luego desapareció entre la multitud como si nunca nos hubiera pertenecido. Me deslicé al asiento del conductor. Mis manos estaban frías en el volante. Arranqué el coche y entonces Lucía habló. Mamá, dijo suavemente. Miré por el espejo retrovisor. Sus ojos estaban muy abiertos, serios.
¿Qué pasa, cariño? Tomó aire como si se estuviera preparando para saltar desde algo. No podemos ir a casa hoy. Parpadeé. ¿Qué? No podemos, repitió con la voz temblando ligeramente. Por favor. Mi corazón comenzó a latir fuerte y rápido. Lucía, ¿por qué dices eso? Se inclinó hacia adelante entre los asientos, y cuando volvió a hablar, bajó la voz como si el coche pudiera delatarla. Escuché a papá anoche. Mi estómago cayó tan rápido que me sentí mareada. Se suponía que estabas dormida, dije automáticamente porque los adultos dicen tonterías cuando tienen miedo. No lo estaba, susurró. Me desperté. Lo escuché en el pasillo. Estaba al teléfono. El frío inundó mi pecho. ¿Qué escuchaste?, pregunté. Lucía tragó saliva. Dijo, tan pronto como las deje, hazlo. Apreté el volante con fuerza. Dijo, asegúrate de que vayan al centro comercial. Se me secó la boca. Y dijo, que parezca una cosa eléctrica como el cableado. Miré hacia adelante a través del parabrisas, de repente incapaz de ver nada más que mi propia puerta principal. Nuestra casa era nueva. El cableado era nuevo. Habíamos revisado cada inspección nosotros mismos. No había razón para un incendio a menos que alguien provocara uno. Forcé aire en mis pulmones. ¿Quién? ¿Con quién estaba hablando? La voz de Lucía tembló. Con la abuela Carmen. El mundo se inclinó. Carmen. El café. El consejo. La forma en que me había dicho que no presionara a Javier. La forma en que había hablado de prudencia. Mi suegra no había estado preocupada por el estrés de Javier. Había estado comprobando cuanto sospechaba yo. No discutí con Lucía. No hice una docena de preguntas de seguimiento de inmediato porque escuché algo en su voz que no era imaginación. Era miedo. Miedo instintivo real. Y los niños no inventan un miedo tan específico. Vale, dije manteniendo mi voz firme con pura fuerza. Vale, cariño. No vamos a ir a casa. Soltó un suspiro tembloroso como si hubiera estado conteniéndolo durante horas. Conduje hasta el aparcamiento de una cafetería a unos minutos de distancia y aparqué. Quédate cerca de mí, le dije. Ella asintió sin quejas, sin preguntas, solo obediencia inmediata. Caminamos de regreso hacia nuestra calle en silencio, rápido, la pequeña mano de Lucía agarrando la mía con fuerza suficiente para doler. Cuando llegamos a la esquina, nos detuvimos detrás de un viejo roble grueso que estaba cerca de la acera como si hubiera visto demasiado para impresionarse. Desde allí podíamos ver nuestra casa, Avenida de los Arces, número 7. Nuestra vida perfecta sentada inocente y ordenada bajo el sol de la mañana. Esperamos. Al principio, no pasó nada. Empecé a preguntarme si había perdido la cabeza, si estaba dejando que el estrés convirtiera las palabras escuchadas por mi hija en una pesadilla. Y entonces un sedán plateado apareció y se detuvo en la acera frente a nuestra casa. El coche de Carmen. Ella salió y miró a su alrededor, rápida y cautelosa. En su mano había un bolso pequeño. No tocó el timbre. No llamó. Metió la mano en su bolso y sacó una llave. Mi llave y la de repuesto que le había dado por si acaso. Abrió la puerta principal y entró como si fuera la dueña del lugar. Se me cerró la garganta. Pasaron los minutos. Entonces lo vi. Un parpadeo naranja en la ventana de abajo. No era luz del sol. Fuego. El humo siguió, rizándose a lo largo del vidrio como un dedo lento y feo. Y entonces Carmen reapareció moviéndose rápido ahora, ya no compuesta. No salió paseando como una visita. Corrió. Saltó a su coche y aceleró como si acabara de terminar una tarea doméstica. Lucía se aferró a mí temblando. Busqué a tientas mi móvil y marqué el 112 con tanta fuerza que me dolieron los dedos. Cuando contestó el operador, mi voz salió tranquila de una manera que no coincidía con cómo me sentía. Hay un incendio, dije, Urbanización Monteclaro, Avenida de los Arces, número 7. Por favor, envíen bomberos y policía ahora. ¿Hay alguien dentro?, preguntó el operador. No, dije y luego mi voz se quebró.
No, no estamos dentro porque mi hija nos salvó. Las sirenas llegaron rápido. Camiones, coches patrulla, vecinos saliendo de sus casas como si el humo hubiera convocado una reunión. La gente se paraba en el césped grabando con el móvil como si la tragedia fuera entretenimiento. Un agente se me acercó mientras los bomberos corrían con mangueras hacia mi puerta principal. Señora, ¿es usted la propietaria? Sí. ¿Qué ha pasado? Tragué saliva forzando mi voz a mantenerse firme. Vi a Carmen Ruiz abrir la puerta con una llave de repuesto, dije. La vi entrar, y luego mi casa empezó a arder. Se fue justo después. La cara de la gente se tensó. Miró hacia la casa, luego de vuelta a mí. Vale, dijo y su tono cambió, menos casual, más afilado. Necesitamos que venga con nosotros a prestar declaración formal. Lucía tiró de mi manga. Mamá susurró con voz diminuta. ¿Estamos bien? Me agaché y la abracé fuerte. Lo estamos, dije. Lo estamos porque escuchaste ese sentimiento y me lo dijiste. Presionó su cara contra mi hombro y sentí su pequeño cuerpo temblando. Detrás de nosotros mi salón se volvía negro. En la comisaría, todo olía a café viejo y luces fluorescentes. Me sentaron en una sala de entrevistas que parecía diseñada para hacerte olvidar que el tiempo existe. El inspector Martínez entró con un cuaderno y ojos cansados. No sonrió. No posó. Parecía un hombre que había visto suficientes decisiones humanas para dejar de sorprenderse. Señora Ruiz, dijo, necesito que empiece desde el principio. Así que lo hice. Le conté sobre nuestra vida perfecta en la urbanización y cómo había empezado a romperse. Javier llegando tarde a casa, su teléfono pegado a su mano, el extraño olor dulce en su ropa, las llamadas, el mensaje del grupo de padres, la visita de Carmen y su sutil campaña de presión, la esposa del compañero de trabajo llamando, advirtiéndome sobre el juego y el dinero prestado. Y luego esta mañana, la advertencia de Lucía, la llave de Carmen, el fuego. Martínez anotó todo, haciendo ocasionalmente una pregunta que aterrizaba como un martillo. ¿Cuándo vio a Carmen por última vez antes de hoy? El viernes. ¿Qué dijo? Que no debería poner tenso el hogar, dije, y la amargura salió más afilada de lo que pretendía. El bolígrafo de Martínez se detuvo. ¿Javier mencionó el seguro últimamente? Dudé, luego asentí. Insistió en que mejoráramos nuestra póliza de hogar. Dijo que el banco lo quería. Martínez me miró. ¿Verificó eso? Tragué saliva. No porque confiaba en mi marido. Porque había estado viviendo en esa mentira cálida y cómoda donde la confianza se siente como seguridad hasta que no lo es. Un poco más tarde, un hombre con uniforme de bomberos entró. Un investigador de incendios tranquilo y directo. Preguntó sobre el cableado, los enchufes, si habíamos tenido algún problema eléctrico. No, dije. Es una casa nueva. Nunca ha habido nada mal. Asintió lentamente como si ya supiera la respuesta. Entonces la puerta de Martínez se abrió de nuevo, y otro agente se asomó. Tenemos a Carmen Ruiz, dijo. La recogimos en su piso. Se niega a hablar, pide un abogado. Martínez asintió una vez. ¿Y Javier Ruiz? Preguntó. Detenido en su oficina, dijo el agente. No se lo está tomando bien. Por supuesto que no. Javier no llevaba bien las consecuencias. Prefería el control. Unos minutos más tarde lo vi en el pasillo, esposado, con la cara pálida y los ojos frenéticos. Cuando me vio, su voz se volvió desesperada. Elena, gritó. Por favor, déjame explicarlo. No me moví. No corrí hacia él. No lo consolé porque mi casa había estado en llamas. Porque mi hija había estado temblando en mis brazos. Porque su madre había huido de mi puerta principal como si acabara de terminar un trabajo. ¿Qué has hecho? Pregunté con voz baja. La cara de Javier se retorció. No quería hacerte daño. Lo juro. No se suponía que estuvierais allí. Sentí que algo dentro de mí se quedaba quieto. No se suponía que estuviéramos allí, repetí. Tragó saliva con fuerza. Se suponía que ibais a ir al centro comercial como hacéis siempre. Mamá tenía que comprobarlo.
Se suponía que parecería un accidente. Un accidente. Lo dijo como si estuviera hablando de un golpe en el parachoques. El inspector Martínez se acercó más con los ojos duros. Javier, puede guardarse eso para su abogado. Javier se lanzó ligeramente esforzándose hacia mí. Elena, estaba tratando de arreglarlo, suplicó. Me metí demasiado a fondo. No podía salir. Estaban amenazando. ¿Quiénes? Espeté. La boca de Javier se abrió, luego se cerró. No respondió porque decirlo en voz alta lo haría real. Martínez se lo llevó. Me senté de nuevo y miré la mesa, con las manos temblando. Lucía estaba con una vecina amable que había accedido a cuidarla un rato porque no podía arrastrar a mi hija de 6 años por una comisaría todo el día. Estaba a salvo. Tenía merienda. Tenía a alguien tranquilo. Y yo tuve la repentina y aplastante comprensión de que mi hija había escuchado a mi marido planeando su posible muerte. Si Javier tenía la intención de matarnos o no, no importaba. Construyó un plan donde nuestras vidas eran daños colaterales. Eso no es amor. Eso es aritmética. La verdad salió a trozos. Trozos feos y afilados que no encajaban hasta que lo hicieron. Javier había estado apostando durante aproximadamente 1 año. Empezó pequeño. Apuestas deportivas, unos cientos aquí y allá, suficiente para sentirse emocionante, no lo suficiente para levantar alarmas. Luego perdió. Y en lugar de parar, lo persiguió. Porque los jugadores no piensan con lógica, piensan en casi gané, casi me recuperé, casi lo arreglé. Javier había pedido préstamos personales y luego pidió prestado a personas que no firmaban papeles. Había usado prestamistas rápidos. Había pedido a amigos. Había pedido a compañeros de trabajo. Había pedido a cualquiera que todavía creyera que su traje pulido significaba estabilidad. Y cuando se quedó sin opciones respetables, encontró unas no respetables. Fue entonces cuando empezaron las llamadas. Fue entonces cuando alguien decidió que humillarlo en un chat de padres era una forma divertida de apretar la correa. El inspector Martínez me dijo más tarde que rastrearon el mensaje anónimo a un número de prepago, comprado en efectivo, activado y descartado. No un cobrador oficial, solo alguien asegurándose de que Javier se sintiera vigilado. Carmen al principio había intentado ayudar. Había vendido joyas, vaciado ahorros, cubierto lo que pudo. Pero la deuda había crecido demasiado, incluso para una mujer que trataba a su hijo como el centro del universo. Así que se les ocurrió una solución. Incendio provocado, seguro, un reinicio limpio. La coartada de Javier era el viaje al trabajo. Dejarnos en la estación. Ser visto. Irse. Carmen usaría la llave, iniciaría el fuego y se iría. Se suponía que yo llevaría a Lucía de compras después de dejarlo porque a menudo lo hacía. Comestibles, suministros, lo que fuera. Una rutina lo suficientemente predecible para construir un crimen a su alrededor. El plan era detallado. La seguridad no. No había garantía real de que Lucía y yo no volviéramos temprano. Sin precauciones, sin segunda comprobación, solo una vaga llamada y confirmación que aparentemente no sucedió porque mi hija habló y rompió su guión. Martínez me dijo que a los fiscales no les hizo gracia. Cuando prendes fuego deliberadamente a una casa, una que razonablemente podría contener personas, no puedes esconderte detrás de no se suponía que estuvieran allí. En el juicio, el abogado de Javier trató de pintarlo como desesperado. El abogado de Carmen trató de pintarla como manipulada por el amor maternal. El juez no pareció impresionado por ninguna de las dos excusas. Javier aceptó un acuerdo de culpabilidad. 8 años, fraude al seguro o incendio provocado y cargos relacionados con el riesgo que creó, porque no quise hacerlo, no borra lo que podría haber pasado. A Carmen le cayeron 5. Menos que a Javier, pero aún lo suficiente para sacarla del papel de titiritera familiar por un buen tiempo. No asistí a todas las audiencias. No lo necesitaba. Ya la había visto correr de mi casa en llamas. Ya había visto la cara de mi marido cuando dijo, no se suponía que estuvierais allí. Ese fue todo el cierre que necesité. La parte del seguro tardó más. Por supuesto que sí.
Las compañías de seguros no hacen cheques porque llores bien. Investigaron. Interrogaron. Enviaron peritos. Revisaron las cenizas como arqueólogos buscando mentiras. Durante un tiempo todo estuvo congelado. Luego, después de que el caso penal avanzó y los hechos se establecieron, el banco cobró primero porque los prestamistas siempre obtienen su parte antes que el dolor. Y luego recibí lo que pude como cónyuge inocente en la póliza, suficiente para reconstruir algo más pequeño, más seguro y muy lejos de la urbanización. Usé la mayor parte para limpiar el desastre que Javier dejó atrás. No porque lo amara, no porque me sintiera responsable de su adicción, sino porque quería que Lucía durmiera sin llamadas telefónicas en la noche. Porque quería que nuestro futuro fuera tranquilo. Te sorprendería cuánto cuesta la paz. Nos mudamos a un piso pequeño a unos pueblos de distancia. Nada glamuroso, nada curado, sin garita de seguridad, sin buzones a juego, sin comunidad de vecinos enviando correos pasivo-agresivos sobre la altura del césped. Solo un lugar ordinario con ruidos ordinarios y paredes que no ocultaban una segunda vida. No era la casa que Javier había querido, lo cual era el punto. Solicité el divorcio y recuperé mi apellido de soltera. El papeleo se sintió estéril. Líneas y firmas y lenguaje legal que no podían capturar lo que se siente al darse cuenta de que tu matrimonio se construyó sobre el secreto. Pero cuando se hizo, respiré más tranquila. Volví a trabajar también. Proyectos de traducción e interpretación remota, el tipo de trabajos que me recordaban que todavía tenía cerebro y columna vertebral. El dinero no era llamativo, pero cada cheque se sentía limpio. Lucía empezó en un colegio nuevo. No hablaba mucho del incendio. Los niños hacen eso. Absorben el trauma en silencio y luego te sorprenden años después con una sola frase que te deja sin aire. Pero a veces cuando pensaba que no la estaba mirando, miraba hacia la puerta principal como si la estuviera comprobando. Algunos hábitos no desaparecen rápido. Una tarde, meses después de la mudanza, llegó a casa y dejó caer su mochila junto a la puerta con un suspiro que sonaba demasiado adulto para una niña. Mamá, dijo iluminándose de repente. Hice un amigo. Eso es bueno, dije, dejando el correo. ¿Cómo se llama? Mateo, anunció como si fuera importante. Por supuesto, lo era a los 6, luego 7 una vez que cambió el año. La amistad es un milagro que quieres reportar inmediatamente. Sonreí y le aparté el pelo de la cara. ¿Es majo?, pregunté. Lucía asintió con fuerza. Comparte su merienda. Eso es básicamente amor, le dije. Ella se rió. Y por un momento el mundo se sintió normal de nuevo. No perfecto, no curado, pero real. Más tarde esa noche Lucía se metió en la cama y abrazó fuerte a su estegosaurio de peluche. Mamá, preguntó con sueño. Sí. ¿Estamos a salvo ahora? Hice una pausa porque no me gusta mentirle a mi hija, pero tampoco me gusta darle miedo envuelto en honestidad. Estamos más a salvo, dije finalmente. ¿Por qué escuchamos? Porque no ignoramos las sensaciones extrañas, porque no fingimos que todo está bien cuando no lo está. Los ojos de Lucía se cerraron. Vale, susurró. Y mientras veía cómo se regulaba su respiración, sentí esa vieja calidez en mi pecho de nuevo. No por una casa perfecta, no por un marido con traje, sino por esto. Por el hecho de que mi hija de 6 años escuchó el peligro en la oscuridad y habló de todos modos, por el hecho de que la escuché. Así que si te preguntas qué aprendí de todo esto, es simple. A veces lo más aterrador no es que la gente pueda mentirte. Es cuánto tiempo puedes vivir junto a una mentira y llamarla hogar.